Abran su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. 1 Corintios 11, 17. Estamos llevando el tema la iglesia del Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante. Hoy vamos a estudiar los versículos 17 al 22, que es donde aparece la palabra iglesia. Así es que a la hora que nosotros estemos leyendo, observe con atención el momento en que aparece. 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22 dice: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Oremos. Amoroso Padre, gracias porque nos permites esta mañana poderte servir, Señor. Ponemos en tus manos nuestro día, nuestras acciones y peticiones, y ponemos también, Señor, la predicación de tu palabra para que seamos edificados, Padre, cada uno de nosotros. Ayúdanos a concentrarnos en la actividad que estamos realizando para vivirla al máximo. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de este mensaje es La Iglesia del Nuevo Testamento. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la división a la hora de la reunión en la iglesia. Las divisiones van y vienen, hermanos, y nosotros nos acostumbramos a oír de ellas, al menos los que tenemos varios años dentro de la iglesia y en el cristianismo. Divisiones van, divisiones vienen. Y no nos alarma a veces el asunto porque no nos damos cuenta lo triste y lo grave que es que haya divisiones. Lo peor que puede suceder en todos estos casos es que permanezcamos anestesiados. Minimizar el asunto es grave, pero pensar, hermanos, que la mano de Dios está detrás de las divisiones es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, es cambiarle totalmente la naturaleza al acto. Culpamos a Dios por la división y hasta decimos que está bien. En el tiempo que tengo como cristiano he escuchado no una, sino varias veces a personas que han afirmado algo como esto. A veces Dios divide a su iglesia para que crezca. Y eso es falso en toda la extensión de la palabra. Porque Dios no usa medios dañinos para la iglesia, para que ella crezca. Pero cuando las personas hacen esto, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque lo bueno es permanecer en unidad, lo malo es dividirse. Y el día de hoy, hermanos, escogí el pasaje que corresponde a hablar de la iglesia, pero precisamente trata sobre las divisiones, aunque el tema central no es la división, sino que la división toma a ser circunstancial dentro del asunto. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos esta mañana es: ¿qué piensa Dios al respecto? ¿Qué piensa Dios de la división o las divisiones? ¿Qué nos tiene que decir su palabra acerca de este tema? Hoy vamos a analizar precisamente el punto, la división a la hora de la reunión. Vamos a encontrar en este pasaje que hay juicios de valor y que hay censura y muchas llamadas de atención. Pero también a la hora de estar analizando el estudio, hermanos, o el pasaje que vamos a trabajar esta mañana, tendríamos que pensar en cada uno de nosotros como personas que sirven a Dios. Que cada una de las cosas que tratamos, aunque sea doctrinal, y que aunque se refiere específicamente a la reunión, nos habla de las relaciones humanas. El ser humano es complicado porque no se sujeta a la voluntad de Dios. Por eso nos volvemos seres humanos muy complicados. Y vamos a ver que detrás de todo este problema están las emociones humanas, como el enojo, como la ira, como la venganza, como la envidia, como el menosprecio y muchos otros que abundan todos los días y que son parte diaria de nosotros. Vamos a ver también que cuando nosotros, hermanos, actuamos de este modo, nos deformamos como personas y deshonramos a Dios. Porque finalmente, hermanos, a quien vamos a dar cuentas en todos los aspectos de nuestra vida es a Dios.
La moralidad no tiene ningún sentido sola. Si no hay consecuencias de tus actos, si nadie te va a pedir cuenta de ellos, vivamos y comamos y sepamos que mañana moriremos, porque no tendría sentido la moralidad y las normas, hermanos, que tenemos. Vamos a encontrar que detrás de toda esta situación hay una mala comunicación entre los hermanos, pero también, hermanos, una falta de valor hacia los demás y de amor por las personas que están cercas. Así es que, aunque estemos considerando el punto, no perdamos de vista todos estos aspectos. Ahora, quiero hablarle un poco acerca del pasaje que es muy fácil de comprender. Mire, vaya conmigo un momento a su Biblia y leamos el versículo 17 y luego el 22. Y observe usted que la frase que va a tomar la idea central de todo el texto está precisamente en los dos versículos que acabo de mencionar. 1 Corintios 11:17 dice, por ejemplo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ese es el tema, a la alabanza. Y luego en el versículo 22 dice al final, ¿qué os diré? Os alabaré. Y luego dice, en esto no, os alabo. Qué curioso párrafo, porque al comenzar el tema central es la alabanza dentro de la división y al terminar cierra exactamente con lo mismo. Así es que de una u otra manera este pasaje tiene que ver con algo en lo que se alaba o no se alaba a las personas. Si hablamos de alabar a alguien, hablamos de alabar a alguien porque hace lo bueno ante los ojos de Dios. No hablamos de alabar a alguien porque hace las cosas que a nosotros nos agradan o que nos hacen sentir bien como seres humanos. Hablamos de un elevado valor que Dios ha establecido en las personas y que ha establecido en Él para que lleguemos a su nivel. La alabanza no tiene que ver con gustos personales, sino con las normas que Dios nos ha establecido y con las cuales cuando las hacemos merecemos ser alabados por Él. Ahora, si este es el punto, entonces llegamos entonces a concluir que esta es la idea central del texto. Escríbala si usted escribe. La idea central es esta. Un representante de Dios no alaba las divisiones en la iglesia. Escríbala, por favor. Un representante de Dios nunca va a alabar las divisiones en la iglesia. Un representante de Dios no alaba las divisiones en la iglesia. Escríbala así. Un representante de Dios no alaba las divisiones en la iglesia. ¿Quién es el representante de Dios en este contexto? El apóstol Pablo, porque es el que dice en el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Quién es el que no alaba a la iglesia en Corintio? Pablo. ¿Pablo quién es? Un representante de Dios. Y si un representante de Dios no alaba las divisiones en la iglesia, ha de tener algunas razones para que eso suceda. ¿Cuáles son las razones que presenta o esgrime el apóstol Pablo para no alabar las divisiones que están sucediendo en la iglesia? Yo como representante de Dios tengo que invitar a Pablo. Ustedes como siervos de Dios y representantes de Dios en cualquiera de esos ámbitos tienen que invitar a Pablo. Y si somos representantes de Dios, tenemos que tomar la misma perspectiva que él. ¿Vamos a alabar las divisiones en la iglesia? No, porque Pablo no lo hizo. Y si un representante de Dios no alaba las divisiones en la iglesia, tiene que tener muy buenas razones para hacerlo. Hay tres razones en este contexto que nos permiten aprender por qué Pablo no alaba las divisiones en la iglesia. ¿Quieres saber la primera? La primera razón por la que Pablo no alaba las divisiones en la iglesia es porque no son el propósito de Dios, nunca fueron parte de su propósito. En el versículo 17 el apóstol Pablo, y lo cito, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La actividad en la reunión tiene un propósito definido, que cada uno de nosotros debemos de conocer cuando somos parte de la reunión. ¿Por qué el apóstol Pablo, por qué el representante de Dios no alaba las divisiones en la iglesia? Porque no son el propósito de Dios. Entonces, cuando la gente llega a afirmar que Dios fue quien dividió la iglesia, está en contra de su propio propósito. Es deformar a Dios y torcer toda la idea y el propósito que tiene para la iglesia. Pablo dice que no son parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Observemos, hermanos, el grado al que Pablo ha llevado esta situación. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Lo peor. El propósito es congregarse ¿para qué? Para lo mejor. Y ellos se han congregado para el otro extremo. No solo no cumplen el propósito de Dios para la iglesia, que es lo mejor, sino que se van al extremo opuesto, es decir, todo lo contrario, hermanos. Ahora,
Esto nos indica que entonces cuando hay divisiones, a las divisiones se le llama lo peor y no lo mejor. Nunca a una división se le puede llamar lo mejor, sino todo lo contrario. De aquí en adelante, cuando hablemos de este tema, le llamamos como, hermanos, lo peor. Así es que lo peor que puede suceder en una iglesia, en una familia, en un grupo de personas que deben estar unidos, es que esas personas se dividan. Porque la división no solamente daña iglesias, daña parejas, daña matrimonios, daña hijos y padres, daña trabajos, daña todo tipo de cosas. Y detrás de toda esa discordia que hay en tu matrimonio, o que hay en tu familia, o que hay en las familias de afuera, está la división. Diferentes propósitos y objetivos. Y ese es el problema, que la división los hace rivales dentro de la misma relación. No solamente no cumplen el propósito de Dios, pero Pablo dice que las divisiones no son parte del propósito de Dios. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque, hermanos, ya que no son parte de la enseñanza que han aprendido. Mire, observen con atención el versículo, porque cuando leemos un versículo, le leemos dentro de una carta, y esto es un discurso muy largo que tiene relación con otras partes de la carta. Ahora, quiero que vea estos dos pasajes al mismo tiempo. Observen. Lea el verso 17 que dice, pero al anunciaros esto que sigue, vea esa frase, ¿esto qué? Sigue, o sea que antes de eso hubo otra cosa, lo que quiere decir que hay un contraste. Lea el capítulo 11, verso 2, y luego dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y vea la última frase, y retenéis las instrucciones. ¿Cómo las retienen? Tal como os las entregué. En esta parte el apóstol Pablo dice que sí los alaba, porque en esta parte retienen las instrucciones como Él se las entregó. Pero al anunciaros esto que sigue, ¿qué dice? No os alabo. Son completamente contrarios. ¿Por qué no son parte del propósito de Dios? Porque no son parte de las instrucciones que Dios ha dado. La gente que se divide en la reunión o fuera de ella, no se divide dirigida por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no da ese tipo de instrucciones. Cuando Pablo dio instrucciones a la iglesia, dio instrucciones que venían de Dios. Ahora que no los alaba porque lo que están haciendo no es parte de las instrucciones. ¿Está poniendo atención? Este texto es muy importante, pero es muy interesante. Va a ver usted cuando lleguemos al final del pasaje. Pero vea cómo dice que no es parte, por eso dice, en esto no les alabo, en aquello sí, porque retenéis en aquella parte las cosas tal como yo os las entregué, las instrucciones, los mandamientos, las directrices de Dios, pero en esta parte no las retienen, no han hecho nada de lo que Dios ha dicho que debía de hacerse. Por eso el apóstol Pablo utiliza una frase que se relaciona con el 11, versículo 2, y comienza la frase con un pero. Vea el versículo 17 que dice, pero, siempre hay un pero, ¿verdad que sí? Y al menos aquí es válido, porque dice, pero, allá les alabé, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ahora, si no hay una alabanza, es una censura entonces. ¿Por qué? Porque la alabanza es para reconocer que las cosas se hacen bien. La censura es para señalar los errores de las personas. Y aquí en este caso dice que es todo lo contrario, porque no han mantenido lo que habían aprendido. Este contraste nos indica, hermanos, que no se trata de un simple problema fuera en el que podemos sacar a Dios, sino que tiene que ver con las directrices y mandamientos que Dios ha dado para que se sigan. Ahora, lo que indica entonces que las divisiones eran una deformación de la enseñanza que recibieron. ¿Sí o no, hermanos? Es una deformación de la enseñanza que recibieron, porque en todo caso, si fuera algo normal, Pablo los hubiese alabado, pero deformaron la enseñanza que recibieron. En otras palabras, no siguieron las instrucciones como se debe. El propósito de Dios se cumple entonces cuando obedecemos las instrucciones y hacemos lo mejor para la reunión. Nosotros podemos estar divididos en la reunión, hermanos, y ustedes podrían pensar que no. Pero miren, tenemos algunas semanas o ya meses en que la asistencia al culto de los miércoles ha bajado considerablemente. Se llena un poco más cuando se acuerdan de ella y vienen. Pero si nosotros lo ponemos en una definición en la que miremos el interés, vamos a ver que estamos divididos en intereses. Porque los que venimos tenemos el propósito y los que no
quieren, no digo los que no pueden, porque hay gente que trabaja o algo, los que no quieren están divididos con nosotros. Porque si nos sentamos los dos y uno que viene le dice al otro, oye hermano, gente los miércoles, los mensajes también están interesantes y son muy útiles. No, los miércoles los utilizo para descansar. ¿Tienen propósitos semejantes? No, están bien divididos. Y va a llegar un momento en que si le vuelves a insistir, la persona que está junto a ti sentada se va a enojar, porque los propósitos no son iguales. Y si no tenemos el mismo propósito de servir a Dios con el mismo interés y el deseo, eso va a resultar en una fractura entre nosotros. Al grado en que algunos se pueden molestar y pues si me quieres hacer ir el miércoles, ya no voy a ir el domingo para que se te quite. En serio, tomamos esa determinación. ¿Ustedes creen que los seres humanos somos buenos? No, ustedes no viven entonces con los seres humanos. Tomamos actitudes tan contrarias a nosotros mismos que nos deformamos y nos cambiamos completamente ante la vista de las personas. Sí, estamos divididos en muchos aspectos, por eso a veces algunos vienen, otros no vienen, por eso las cosas no nos salen como a veces debiéramos. La división es un gen, hermanos, que está en todas partes y en todas las áreas que nosotros podamos considerar. Es nada más que nosotros pensemos que el propósito de Dios se cumple cuando obedecemos sus instrucciones y cuando hacemos lo mejor para la reunión. De ustedes depende que el culto de los miércoles esté lleno o esté vacío, de nadie más. Porque yo no lo puedo llenar solo, soy una sola persona en comparación a ustedes. De ustedes depende que los domingos sea lleno el lugar de reunión o esté vacío. De ustedes depende que la ofrenda esté adecuada o no lo esté. De ustedes depende. Dios te ha dejado responsabilidades compartidas y yo estoy cumpliendo ahora la mía. Porque mi trabajo es estarles educando y enseñarles bien. No torcer la palabra de Dios. Ver los parámetros hasta dónde se extienden, los límites y aplicárselas adecuadamente. Pablo dice que no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo iba un representante de Dios a alabar a esta iglesia? De ningún modo. Estaría aprobando lo que es malo y llamaría lo que dice Isaías a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es una gran ofensa de los ojos de Dios. Ahora vamos a ver la segunda cosa por la cual Pablo cree que esto no es bueno. Claro, sin dejar de tener en mente que una división es lo peor. No es lo mejor. Si pensáramos así en términos extremos, diríamos, a ver, la división es lo mejor o es lo peor. ¿Qué diríamos? ¿Es lo peor? ¿Se debe hacer? No. La segunda cosa es porque no pueden darse divisiones a la hora que estamos reunidos. Es un mandamiento. No puede eso estar pasando entre nosotros. En el versículo 18 dice el apóstol Pablo lo siguiente del capítulo 11. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, mire, ¿en qué momento se llevaba a cabo la división? Cuando os reunís como iglesia, dice, en ese momento, oigo, me hicieron saber que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahora, hermanos, hay varios tipos de divisiones, pero esta división se estaba manifestando a la hora que ellos estaban reunidos. La frase adverbial, cuando reunís como iglesia, hermanos, señala que en el momento que estaban en la asamblea, ahí la palabra iglesia significa la asamblea. Al momento en que están ahorita en la asamblea, estaban divididos, hermanos. Eso es lo que Pablo está señalando. Las divisiones no deben darse en ningún otro momento, pero aquí pasaba mientras estaban en la reunión. La evidencia indica que al momento en que llegaban a la reunión se manifestaba la división, porque al apóstol Pablo así se lo comunicaron. Escuchen con atención el verso que acabamos de leer. Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y ahorita vamos a ver un juego de palabras interesante, pero primero hay que ver esto, hermanos. Ahora, ¿Pablo estaba allí o se lo hicieron saber? Se lo hicieron saber. ¿Confiaban las personas que se lo hicieron saber? Hasta donde sabemos, sí. Allá tenemos en el capítulo 1 probablemente los que se lo hicieron saber. Ustedes pueden ir al capítulo 1 y leer el versículo 10 en adelante. Léanlo conmigo, 1 Corintios 1, 10 y 11. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, ¿por quién? Por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué?
contiendas. Acá las contiendas que están tratando son sobre los líderes que tienen. Pero dentro de la carta parece ser que los de Cloé son los que le han informado no solamente de las divisiones que hay en cuanto a la preferencia de líderes como salvadores, sino también las divisiones a la hora de la asamblea. Ahora, ¿qué cuadro tan triste tenemos entonces, hermanos? Porque esta iglesia estaba muy dividida por los que acabamos de leer. No tenían los mismos objetivos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo le comunicaron algo y dice que él en parte lo cree, pero lo que nos llama la atención, hermanos, es ¿por qué lo cree? ¿Por qué lo cree? Y es aquí donde se vuelve la razón, la explicación. Vaya al capítulo 11 y vaya, por favor, al versículo 18. Dice, y en parte lo creo, y luego el 19. Dice 1 Corintios 11, 19, porque es preciso, hasta ahí leamos primero la frase, es preciso, es necesario, o sea, se van a dar las circunstancias. Pasa, el miércoles prediqué un mensaje, hermanos, que se llamaba ¿Cómo está tu fe? Y hablamos de 3 aspectos. El primer aspecto era la fe. Los otros 2 aspectos tenían que ver, hermanos, con que no es natural que pierdas la fe cuando haya tribulaciones. Y el tercer aspecto era porque otros, aunque tuvieron tribulaciones, no, la perdieron. Y dentro de ese tema, hermanos, nosotros consideramos que somos muy ingenuos al pensar que no hay problemas y que no los va a haber. ¿Sí o no, hermanos, que estuvieron el miércoles? ¿Sí? Somos ingenuos al pensar que no vamos a tener problemas. Se van a presentar tribulaciones. Y aquí el apóstol Pablo vuelve a citar lo mismo. Miren, los que causan los problemas son las personas que no se ajustan a la voluntad de Dios. No hay una forma intrínseca en el asunto en el que se ve como algo bueno, o sea, no es natural, pero se va a dar. Cuando 2 personas no actúan de acuerdo a la voluntad de Dios, va a haber problemas. Y cuando son 20, pues los va a haber más, y cuando son 100, pues mucho más todavía. Y cuando son 1000, pues se va a hacer un poco más grande el asunto, mucho más grande. Pero cuando él dice que es preciso, está indicando, hermanos, que eso sucede a causa de que en la iglesia y entre las personas va a haber gente que no va a querer agradar a Dios. O sea, esta frase no está justificando la situación, no dice, bueno, pues es que se tienen que dar, tolérenlos, es natural, es parte del cristianismo. No, es preciso porque ahí se ve cuando realmente son cristianos. Una frase que yo preparé para este punto está interesante, hermanos. Pero antes de darle la frase, primero quiero que veamos otro aspecto del texto. El apóstol Pablo dice, porque es preciso, vuelvo a leer el 19, que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ahora, dice que la situación se va a presentar entre ellos y entre ellos va a suceder algo interesante. En esta frase, hermanos, en este pasaje yo acuñé o escribí la frase, las divisiones muestran lo peor o lo mejor de nosotros. Las divisiones muestran lo peor o lo mejor de nosotros. En todas las áreas que usted quiera. Cuando una pareja está dividida, se va a mostrar lo peor o lo mejor de cada uno de los que son parte de esa pareja. Cuando una familia está dividida, se va a mostrar lo mejor o lo peor, porque lo mejor o lo peor va a depender de cómo reaccionas ante la situación. Eso es lo que va a pasar, de cómo reaccionas. Hace 2 miércoles les dije que cuando una persona reacciona mal o reacciona bien, se viste o se desviste, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 o el 14 en adelante decía, aquí vengo pronto, y luego dice, vela y guarda tus ropas para que ninguno vea tu desnudez o vea tu vergüenza de tu desnudez. Y les dije, las ropas son las buenas acciones de las personas. Y cuando las personas hacen algo contrario a Dios, se desvisten y Dios los ve desnudos. Y cuando hacen lo bueno, permanecen con su ropa. O sea que causa vergüenza los malos actos. Entonces, cuando hay divisiones, se muestra lo mejor o lo peor, porque el versículo dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros, ¿quiénes? Los que son, ¿qué? Aprobados. Allí está, se va a tener que manifestar. Ahora, fíjese bien, cuando pasan estas cosas, entre vosotros, dice el apóstol Pablo, se va a hacer manifiesto los que son aprobados. ¿Qué significa la palabra manifiesto, hermanos?
Es cuando algo es evidente, cuando algo se ve. Por ejemplo, si usted utiliza el verbo manifestar, usted dice, la persona se manifestó o manifestó sus intenciones. O sea, se le notaron, se vieron. Entonces, cuando estamos en una división, es cuando se manifiesta los que son aprobados o los que no son. Es en el preciso momento en que cuando hay divisiones, es evidente quién sigue las instrucciones de Dios. Y es evidente también quién no las sigue. A los que las siguen se les llama los aprobados, así en voz pasiva, o sea, reciben una acción de alguien más. En el contexto no se dice quién la dice, simplemente se dice los que son aprobados. Se les conoce con esa frase que indica que hay un grupo de personas en particular que a pesar de la división van a seguir siendo aprobados. Cuando vemos otro tipo de traducciones, vemos que hay traducciones que traducen de este modo. Escucha estas dos traducciones. Dice la siguiente traducción, que para que se hagan manifiestos los auténticos. Los auténticos. ¿Qué te trae a la mente la palabra auténtico? Una persona real, que sí es cristiana, que no manifiesta conductas fuera o de los de allá de afuera. Pero otra versión traduce los que cuentan con la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque el verbo aprobados indica que alguien le hace la acción de aprobarlo. Y esa indicación señala que hay un único que aprueba las acciones. Hermanos, es necesario que diga esto. Pongan atención, es necesario que lo diga. ¿Quién nos importa cuando hay una división? ¿La aprobación de Dios o la de los hombres? No, es que los hermanos fulanos están de acuerdo con nosotros. Y lo estoy diciendo por la situación, no estoy echando habladas. Tenemos que ser honestos. ¿Quién nos importa que nos apruebe, Dios o los hombres? Y si están o no de acuerdo los hombres, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. ¿Quién los va a aprobar? Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice que las instrucciones no las siguieron, que no los puede alabar por ello. Entonces, si al final de cuentas te das cuenta que Dios no aprueba la división, puede haber 20 hombres juntos que digan que sí, pero Dios dice, no apruebo la división. Es tajante el asunto. Y está Javier Barajas manipulando el texto para que diga lo que él quiere. No, mis hermanos, yo solamente leo el pasaje y lo interpreto. Dice Pablo textualmente, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y luego dice, ¿para qué? Para que se haga evidente los que son aprobados. Subamos varios escaloncitos hacia arriba y miremos, ¿por qué no estaban ellos siendo aprobados? Porque Pablo dice, no los alabo. ¿Por qué? Porque no retuvieron las instrucciones en cuanto a la cena. Ahora, si usted no cree, el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué pasó? ¿Estaban recibiendo las instrucciones o no? ¿Las estaban ellos llevando a cabo? No, las recibieron, pero no las llevaron a cabo. Entonces, no, yo no estoy alterando el texto, ni hay necesidad de ello. Cualquier persona en su sano juicio te va a decir que cuando hay una división se va a mostrar lo mejor o lo peor de las personas. Hasta un psicólogo te lo va a sacar por pura evidencia de mirar a las personas, porque de ahí aprendemos de mirar. Mira, están divididos, cómo se comportan. No tienen un mismo objetivo, mira cómo están. No se hablan, no se saludan, se tuercen la boca, no se quieren, no se comparten. Mira además qué tipo de personas tan desagradables. Pero cuando uno de los dos grupos cambia completamente a lo que se esperaba, entonces empiezan a decir, mira, qué personas me hacen daño ni mira cómo se comportan. Los que son aprobados, los auténticos, los que son aprobados por Dios. ¿De quién esperas tú entonces la aprobación? ¿De Dios o de los hombres? Si la esperas de los hombres, ya la tienes. Esos te van a dar la palmadita en la espalda cuando les convenga, pero cuando ya no les convenga, te van a dar el navajazo en la espalda, porque eso hacemos los seres humanos. Yo con el tiempo he aprendido que no somos buenas personas los seres humanos, hermanos. Y Dios tiene razón cuando nos describe de maneras tan horribles. Incluso, hermanos, yo cuando oía del que aborrece a su hermano es homicida, sonaba muy extremo, pero hoy comprendo que cada que nos enojamos, ese tipo de personas somos. Esta semana había dos personas, uno de una bicicleta que se le cruzó y uno de un carro, y se para el del carro y le empieza a gritar al de la bicicleta, para la otra te voy a atropellar, y le empieza a decir de sapos y culebras, que yo no puedo repetir ni me acuerdo, que me interesan. Y se agarran el uno el otro, uno en la banqueta, el otro abajo, y dísele, y no,
Pero si te vuelves, te fue atropellado, o sea, lo quiere matar, nada más porque se pasó el de la bicicleta. Y el de la bicicleta le dice, bájate, no que voy acá. Y pues el otro le saca y se da la vuelta y se va. Pero por cruzártele a una persona la quieres matar. No somos buenas personas los seres humanos, hermanos. Nos hacemos buenas personas cuando Dios nos empieza a moldear como abados, cuando nos raspa las partes feas de nuestra vida, cuando las saca y a veces duele, pero no las quita. Es entonces cuando empezamos a ser buenas personas. Es cuando entonces nos aprueba como lo mejor y no como lo peor. Pero de ir más no es obra nuestra, porque por iniciativa propia no hacemos lo bueno. No lo hacemos. Y yo que soy consejero le digo, es cansado estar hablando con la gente que ocupa consejos, porque siempre deciden lo malo. Siempre. Y no necesito ser profeta ni ser un profesional para decirle, mire, van a escoger hacer lo malo, torcer la boca, quedarse callado, utilizar el mutismo para no hablar con la persona, el guardarle rencor. Siempre somos seres humanos. Pero cuando nos dejamos moldear por Dios, entonces se hace evidente los que son aprobados. En otras palabras, hermanos, sí va a haber gente que va a hacer lo bueno porque ama a Dios. Al menos Pablo nos da esperanza y no nos sentimos frustrados y decimos, bueno, pues ¿quién va a hacer la voluntad de Dios? Pues Pablo dice que sí va a haber gente aprobada. Alguien tiene que tomar la iniciativa, alguien tiene que echarse el reto, alguien tiene que decir, si los demás no lo van a hacer, yo lo voy a hacer. Por amor a Dios. Y Pablo dice que hay gente que va a salir aprobada. Pablo lo da por hecho, dice, es necesario, porque así se va a ver lo que son aprobados. Ahora, observe el juego de palabras que utilizó Pablo. Quiero que vea que en la traducción lo plantearon. Leamos los versículos 18 y 19 juntos. Mire, dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, y subraye, ¿qué hay? Divisiones. Subraye esa palabra, hermano. Divisiones. Y luego lea el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué? Disensiones. Y subraye esa palabra. Tanto en el texto original como en el español, tradujeron de diferente modo esas dos palabras. La segunda palabra es airesis, que tiene que ver con una opinión. La primera palabra tiene que ver, hermanos, bueno, la segunda palabra también tiene que ver con sectas. Cuando se sectariza, cuando se divide, cuando hay partidos, como las sectas de los judíos que tenían a los saduceos, a los fariseos, a los esenios, a los celotes y muchos otros que había entre los judíos. Hay un grupo de personas que está dividida. La división entonces, hermanos, se muestra en dos aspectos. Ahora, en la primera parte es una división. En la segunda parte se habla de la opinión o de objetivos. Pero se le llama a la segunda parte, a la palabra airesis, un cuerpo de hombres separándose de los demás y siguiendo sus propios principios. Y por eso se le llama partido o secta. ¿Cuántos partidos tenemos en México? ¿Cuántos partidos políticos? Ni siquiera sabe cuántos, ¿verdad? De tantos que son el PRD, el PRI, el PAN, el Partido del Trabajo, el PBM, quién sabe qué, el de la maestra esta, ¿cómo se llama el de los maestros, hermana? Nueva Alianza, el Partido Ecologista, el Partido Verde, que ese es el PB, no sé qué, ¿verdad? PBM, quién sabe qué, no recuerdo las siglas ahorita. Ahora, ¿cómo están los partidos? ¿Por qué? Son partidos. Son partidos. Y eso es lo que pasa cuando hay divisiones. Entonces, cuando nos está hablando de la división, aquí nos está señalando que no puede haber partidos entre nosotros. No podemos estar divididos. Por eso el apóstol Pablo dice que no alaba las divisiones porque se dan al momento de la reunión y se dan porque las personas están divididas en objetivos y tienen diversas opiniones. Diversas. Y eso crea conflictos entre ellos. Vamos a ver el último punto, hermanos. ¿Qué sucede cuando las personas están divididas con sus actividades? ¿Qué sucede con sus actividades? Si lo planteamos en un hogar y en el hogar tienen actividades que realizar como salir a pasearse y están divididos, ¿qué va a haber? Pues un mal estado de ánimo. Yo no quiero ir, no, yo sí. Y si vamos para acá, cuando uno decide, o vas al cine o vas a la plaza
O vas al parque, no, yo no quiero ir para allá, no, yo tampoco, no. ¿Y qué pasa? Nadie cede y luego ¿qué pasa? Están ahí unos, yo no quería venir para acá, como mis hijas cuando a veces no quieren ir a comer, a cenar a un lado. Papá, estos tacos no me gustan, pero a los demás sí, ahora los comes. Todavía que tenemos patacos, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene ni idea y se echan unos taquitos. Pero así somos personas, y están, yo no quería venir. Y eso es lo que hace uno, está dividido. Ahora, planteé el mismo caso, pero en la iglesia. ¿Qué sucede con las actividades de la iglesia cuando uno está dividido? Entonces, este es el tercer punto que pone Pablo en el 20. Lea el 20. Dice el verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué Pablo no alaba? Porque afectan y deforman nuestras actividades la división. La deforma. Dice, esto no es comer la cena del Señor. Yo no sé qué están haciendo ustedes, pero esto no es lo que se les ordenó. ¿Ven ustedes? Lo mismo sucede, hermanos, en otras áreas, cualquiera que sea, en la ofrenda, en cualquier área en que hagamos las cosas mal, vamos a estar bien divididos. Vamos a estar bien divididos y todas nuestras actividades se van a deformar y van a cambiar completamente porque no estamos haciendo las cosas como Dios las pide. ¿Por qué un representante de Dios no alaba las divisiones en la reunión o en la iglesia? Porque deforman las actividades que tenemos. Pablo dice, cuando pues os reunís como iglesia, esto no es comer la cena del Señor, están haciendo otra cosa, han deformado su actividad que debiera de ser como se las enseñé, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomadme. Después tomó la copa y dio gracias y les dijo beber y luego les dijo, haced esto en memoria de mí, les añadió, hasta que yo regrese. Sigan anunciando la muerte. Han deformado su reunión. No solamente no se llevaba a cabo como Dios lo ordenó, y si no se lleva a cabo como Dios la ordenó, no se le puede llamar lo que no es. ¿Estás tomando la cena del Señor? No, eso no es la cena del Señor. Es como yo les dije de los testigos de Jehová. ¿Creen en el mismo Dios que creemos nosotros los testigos de Jehová? No, porque ese Dios que ellos tienen es un simple ángel y es criado. Miren, hermanos, si usted lee Colosenses capítulo 1, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es Él en el contexto? Jesucristo. Tú y yo fuimos creados por medio de Él y para Él. Todos nosotros somos para Él. Todo lo creado es para Él y fue creado por medio de Él. Y dice, nada de lo que ha sido creado sin Él subsiste. No es el mismo Dios. No tienen el mismo Dios. Ellos creen en un Dios completamente diferente. Un Dios que solo es una persona. Jesucristo es simplemente un enviado y es el arcángel Miguel, que no es otra doctrina revolcada que la de los adventistas del séptimo día, porque de ahí lo tomaron los testigos de Jehová cuando su creador los comenzó. Entonces no se le puede llamar a algo de un modo cuando no es de ese modo. ¿Toman la cena del Señor los testigos de Jehová? Digo yo, no, porque no es la cena lo que toman, es más, ni la toman. ¿Toman los católicos la cena del Señor? No, porque en la cena el pan no se convierte en literalmente el cuerpo, ni el jugo de uva se convierte en sangre. La Iglesia Católica inventó la doctrina de la transustanciación, o sea, que la sustancia cambió. Esa es la doctrina, por eso se llama la transustanciación. Entonces, cuando el sacerdote da la misa y bendice los elementos, ellos dicen que el pan se convierte en carne y el jugo de uva se convierte en sangre. Pero como nosotros no somos tontos y no nos ven la cara, a algunos se le ocurre preguntar, oiga, ¿y por qué no sabe a sangre? Sí, hubo gente que se le ocurre preguntar, si se convierte en sangre, ¿sabe a sangre? Si se convierte en carne, carne. Y luego dicen, no, es que también Dios cambió el sabor, le deja el mismo sabor. No, eso es ridículo, no es verdad. No es verdad. Y en primer lugar, cuando la primera vez que Jesús conmemoró la cena, no estaba muerto. Y lo hizo para que después la siguieran. Y no convirtió en ese momento su pan y su sangre literalmente sacó. No es la cena lo que toman ellos. No lo es, hermanos. Escuchen el texto. Cuando pues reunir vosotros, esto no es comer la ¿qué? ¿Lo es o no lo es? ¿Qué dice Pablo? No lo es. Cuando aprendemos estas cosas, decimos, chicos, no están haciendo nada
de lo que Dios pide, hacen otras cosas. Imagínense que sus hijos se pongan a jugar con la cena, porque a todos nuestros hijos les gusta eso, ¿eh? Yo cuando estaba chiquito y mi mamá tomaba la cena, yo volteaba y veía y a uno le da por tomar eso que tienen ahí, porque no es tocable, es para los adultos tomar. Entonces uno quiere eso y luego, bueno, te compro tu jugo afuera y te lo echas. No, quiero de la copita de ahí. Y luego las madres que no son cuidadosas le dan un traguito. Aquí yo las veía a veces que le daban un traguito y no es necesario, ni deben hacer eso. Se le enseña el respeto al acto como conmemoración. Pero digamos que sus hijos se ponen allá afuera y dice, le compra su jugo de uva, sus galletitas o sus galletas saladas y ya lo ponen y lo hacen. ¿Está tomando la cena su hija? ¡No estás tomando la cena! Y le da 2, 3. No, ¿verdad que no? No es la cena. ¿Por qué? Porque la cena, para que se convierta en cena, tiene que cumplir con los requisitos que la Biblia establece. Tiene que ser pan sin levadura y jugo de uva. Tiene que hacerse reunidos nosotros o cuando haya una reunión y tiene que ser bendecidos los elementos y se tiene que hacer con el propósito específico de conmemorar la muerte del Señor, pero se tiene que hacer el domingo. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Son varios elementos los que juzgan a la cena. ¿Estaban ellos llevando a cabo la cena? No, dice, no se le puede llamar lo que no es. No lo es porque lo han deformado ahora. ¿Cómo lo deformaron? Es aquí el punto. Fíjese bien lo que dice el verso 21. Dice, porque al comer cada uno, subraye las palabras que le voy a decir o póngalas en la mente. Porque al comer cada uno, esa frase, cada uno. Y luego dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y luego la otra, y uno, allí esa también, cada uno y uno. Tiene hambre y luego dice, y otro se embriaga. Fíjese bien, cada uno y otro. ¿Cómo se oye eso? Todos divididos. Cada uno y otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo torcieron la cena? ¿Cómo la cambiaron? Cada uno y otro. 3 aspectos de la división. Cada quien haciendo lo que quiere. Eso es lo que pasó. Cada quien haciendo lo que quiere. Cayeron en un absurdo y hasta daba vergüenza, hermanos. Hubo un predicador que dijo, es que los hermanos sí tomaban la cena con vino porque aquí se emborracha. Pues sí, porque aquí lo estaban haciendo totalmente contrario a lo que se les había pedido. O sea, agarrar este texto para solapar el vino, cuando lo que está haciendo Pablo en este texto es censurando, dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿A qué grado han llegado? Por eso dice, no se congregáis para lo mejor, sino para qué. No está diciendo que usemos el vino. Está diciendo que ellos lo están haciendo mal. Porque la cena no es para eso. Y hay todavía quien agarra el texto para justificar sus malos hábitos. Cualquier actividad se va a ver afectada por estar divididos, hermanos. Ya hablamos del miércoles, si no les interesa, si no vienen, si nos da igual, ¿qué va a pasar con la reunión? Baja. Si los domingos pasa lo mismo, ¿qué pasa? Baja. Podemos hacerla, hermanos. De verdad que podemos, miren. Si nos esperamos un poco, si nos acompañamos unos a otros, el miércoles nos vemos, hermano, para estar en la reunión y compartir con el Señor. El domingo aquí nos miramos, hermano, para estar todos en convivencia y llamando al Señor. Si nos vemos con cariño, si nos empezamos a amar los unos a los otros, las actividades van a ser muy hermosas. Así podemos, hermanos, claro que podemos. Todo está en que queramos y pongamos de nuestro tiempo. Miren, hermanos, el otro día fui a donde se acaba el mundo, allá donde vive Julián y Juan. Y no me quedaron ganas de volver a ir, en serio. Porque cuando salí de ahí de su casa, me tardé 1 hora y media en cruzar nada más a la entrada. Todavía no llegaba ni a donde trabaja Omar. ¿Cómo se llama esa avenida? Aviación. Yo decía, ¿por qué está parado el tráfico si ya hay puentes a desnivel y ya arreglaron? 1 hora y media casi. Y ya hasta que llegamos habían chocado 2 y nomás había un carril. Y como somos bien irresponsables los mexicanos, y en vez de uno, no, todos queremos si fuera 1, avanza más rápido. No, pues 1 hora y media. Y luego le digo, oficialmente son los que viven más lejos. Oficialmente. Porque luego seguiría nuestra hermana Vera y nuestro hermano Enrique, que viven en Cajitlán, ¿verdad, hermanos? Por allá.
Y ya Omar, pues no, allí ya, ahora sí queremos que se le regrese el aire de ahí. Están lejísimos, hermanos. Pero qué bueno que vinieron, y ahí está también nuestro hermano Bautista y su esposa Reina, ¿verdad, hermana? Y se vienen, ya se compraron su carrito y ya se vienen. ¿Qué les decimos? Que se animen, no, por la distancia, no, ya me ahorqué solito, ¿verdad? Puse una soga y me colgué, va a decir, anímate a ir a la casa, la distancia no es el problema, sí tiene razón. Cuando queremos, no hay problema. Estoy bromeando, obviamente, hermanos, cuando dije que no volvería a ir, pero sí voy a ir. Es parte de nuestra convivencia, pero vean, hermanos, sí podemos. Claro que podemos, hermanos, o no podemos. Solo está en que queramos, hermanos, estar en las actividades. Ellos habían dado vergüenza al éxodo. Ahora, en el verso 22 se manifiesta que se daña nuestra relación con los demás. No solo se reforman las actividades, se daña la relación con los demás. Dice el verso 22, pues ¿qué no tenéis casa sin que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a qué, hermanos? A la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Me voy a oír un poco, no sé cómo me oigo, pero hay gente que se va de la iglesia y te dice, yo los amo. Yo los amo. Da risa eso. Dicen, ¿menospreciáis a quién? A la iglesia de Dios. ¿A quién menospreciaban aquí? A la iglesia. Hay varias formas de menospreciar a la iglesia, no es la única. Pero vean cómo se dañan las relaciones de los demás. Se menosprecia a la propia iglesia con actos, no les importaban los demás. Ahora, si había hermanos pudientes, traían su comida y decían, no te doy. Tú festejas tu cena solito. Ahorita ustedes no tienen que traer nada para la cena, ¿verdad? No se levantan de la mañana temprano y dicen, hay que comprar un jugo de uva y llévate un pedazo de pan porque vamos a conmemorar la cena y yo llevo los jugos y yo llevo el pan. No, aquí la tenemos que preparar otros. Pero allá ellos mismos llevaban su parte. De hecho, hoy me tocó preparar. Los hermanos me dejaron ahí y acomodé. Compramos hoy galletas de saladas porque no tienen levadura. Y debe ser algo que no tenga, un pan que no tenga levadura. Y normalmente así. El pan no es como el de nosotros que se infla. De los judíos es diferente. Pero no tienen que hacerlo ustedes. Lo traemos. Pero se menospreciaba. Pero imagínate que aquí te digan, no, ya no me alcanza, nomás para mí. Pues vienes a comer o vienes a conmemorar la cena. Eso no es tomar la cena. Menospreciaban a la iglesia de Dios y las relaciones se veían afectadas. ¿Cómo veían los que no tenían a los que sí tenían? Porque los más afectados fueron los más desvalidos, los que no tenían económicamente forma de sustentarse. ¿Cómo se veían? Mal. No hay amor entre hermanos. Ni parecen hermanos. Dicen que las madres se sacan el bocado de la boca para darle a los hijos y es cierto. Pero también dice la Biblia que un hermano da la vida por otro hermano. Y se menosprecian las relaciones humanas. Miren, hermanos, no hay razón para que haya divisiones, no tienen sentido ellas. Porque si el elevado valor que puso Cristo fue de dar la vida por tus amigos, y si por tu hermano debes dar la vida, la división no tiene cabida. ¿En serio? No tiene sentido, es algo completamente contrario al cristianismo, la división. Por más que queramos las personas decir, es que hay veces que cuando dos personas ya no se llevan bien, es mejor que se separen para no hacerse daño. No se le puede llamar mejor, se le llama peor, porque lo mejor es que se arreglen esas dos personas. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Con convicción, y no van a andar aconsejando tonterías. No es lo mejor. No es lo mejor separarse porque no arregla absolutamente nada. Lo empeora, quedan dañadas y con rencor. No es cierto eso. Porque lo mejor es cuando los dos se bajan su orgullo, se humillan ante Dios y le dicen, Señor, me duele, me dañaron, pero voy a hacer tu voluntad. Con todo el dolor de mi corazón te digo, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y cuando lo hacen, entonces Dios aprueba a esas personas. No se le puede llamar lo mejor. Ahora, termina con esto. Por tanto, juzguen ustedes mismos. ¿Qué respuesta merece mi pregunta? Hagan de cuenta que eso les dice Pablo. Porque os dice, ¿qué os diré? A ver, pongan un poco de atención. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Juzguen ustedes mismos, dice Pablo a ellos.
Ustedes mismos juzguen, os alabaré. ¿Y qué dice Pablo al final? En el verso 22. En esto, ¿qué dice? Os alabo. Un representante de Dios no alaba las divisiones en la reunión. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? La conclusión de este mensaje es: la iglesia del Nuevo Testamento no alaba las divisiones, ni en la misma asamblea, ni fuera de ella, porque eso sería alabar lo peor y no lo mejor. Seguimos con este tema, hermanos. Nos tocó este pasaje en el camino y lo tuvimos que exponer. Sí hay alusiones a los problemas que hemos tenido, van a tener que verlos. Y si se siente alguien aludido, lastimado, pues es la palabra. Yo lo hice con toda buena intención y sin buscar agredir a nadie. Y no me tengo que disculpar porque la palabra de Dios habla como, porque eso se llama lo peor. Y un siervo de Dios no alaba lo peor. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a mi hermano que va a estar presidiendo.